¿Sabías que podés invertir en los proyectos privados de las empresas? El fideicomiso es un instrumento que te va a permitir invertir en los negocios de las empresas con garantías patrimoniales y muy buenos resultados. Si te interesan estos temas, suscríbete al canal y empezá hoy mismo a capacitarte en nuestros cursos de inversiones en www.emprendersimple.com.ar. Te dejo el link acá abajo en la descripción del video. Ahora sí, vamos con el tema del día. Un fideicomiso es un contrato en virtud del cual una o más personas, fideicomitentes o fiduciantes, transmiten bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra persona, fiduciaria, que puede ser una persona física o jurídica, para que ésta administre o invierta los bienes en beneficios propios o en beneficio de un tercero, llamado beneficiario, y se transmita su propiedad al cumplimiento de un plazo o condiciones al fideicomisario, que puede ser el fiduciante, el beneficiario u otra persona. Suena complejo, suena complicado, pero ya te lo voy a explicar punto por punto. Al momento de la creación del fideicomiso, ninguna de las partes es propietaria del bien objeto del fideicomiso. Entonces, el fideicomiso es un contrato por el cual una persona destina ciertos bienes a un fin determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria. Los bienes afectados al fideicomiso no corren el riesgo comercial del fiduciante, es decir, el que transmite la propiedad de los bienes, ni del fiduciario, es decir, el propietario de los bienes fideicomitidos luego del vencimiento del plazo del contrato, puesto que el patrimonio que es objeto del fideicomiso no puede ser perseguido por los acreedores de ninguno de ellos dos, ni afectado por la quiebra de ambos o de alguno de ellos. ¿Cómo y para qué sirve un fideicomiso? El fideicomiso sirve de marco y sustento jurídico para la asignación de beneficios económicos derivados de la propiedad de ciertos bienes conforme a la voluntad de su dueño y con efectos hacia el futuro. Es un modo de disposición de la propiedad que ata los bienes a un destino determinado en interés de personas distintas de aquella que recibe esa propiedad. Su interés práctico deriva precisamente de tres atributos. Los bienes en cuestión son enajenados por su dueño, quien los transfiere a un título fiduciario. No es lo mismo que la transmisión de la propiedad a título oneroso o gratuito, pero se trata de un acto de disposición del titular. La transferencia a título fiduciario rodea a los bienes de inmunidad respecto de los acreedores de quien los recibe, así como los de el dueño original y de los destinatarios finales de los bienes. Los bienes quedan amparados por un régimen de administración conforme a su naturaleza y al destino previsto. El fideicomiso sirve para instrumentar donaciones en vida del instituyente y también para establecer disposiciones de última voluntad o a instituciones de beneficencia y entidades de bien público que aprovechan el beneficio para su objeto específico. El fideicomiso sirve para articular entonces las relaciones de índole comercial que deseen crear entre sí el dueño original de los bienes y sus contrapartes en un negocio. El contrato de fideicomiso puede ser esquematizado como un triángulo equilátero donde la base es la relación entre el dueño de los bienes, el fiduciante, y las personas a las cuales ha elegido como destinatarias de los mismos, es decir, los beneficiarios. ¿Cuáles son las partes de un fideicomiso? En la instrumentación de un fideicomiso se individualizan las siguientes partes o los siguientes sujetos. Tenemos el fiduciante, que es
quien transmite al fiduciario los bienes que conforman el patrimonio del fideicomiso, es decir, la entidad que transfiere el activo subyacente que entregará el fideicomiso y, en consecuencia, el titular de los créditos que serán cedidos al mismo. Por otro lado tenemos el fiduciario, que es quien recibe los bienes en propiedad fiduciaria. Por ende, es el responsable de la administración y custodia de los activos fideicomitidos. También tenemos el beneficiario, es quien recibe los beneficios que surgen del ejercicio de la propiedad fiduciaria. En el caso, los titulares de los valores representativos de deuda o de los certificados de participación. El fideicomisario, que es quien se queda con la propiedad de los bienes fideicomitidos al vencimiento del fideicomiso. En la mayoría de los casos, los fideicomisarios son los beneficiarios del fideicomiso. Tienen derechos y obligaciones semejantes a las del beneficiario. Agente colocador es el encargado de la distribución de los títulos a través de su oferta pública. Organizador es la entidad responsable de la concreción del fideicomiso. Su función principal es la de nexo entre la totalidad de las partes involucradas. Se ocupa también de la estructuración de la serie y de cada una de las clases del fideicomiso en función de las características de los activos cedidos al fideicomiso. Depositario es quien tiene en custodia toda la documentación respaldatoria de los créditos cedidos al fideicomiso. Agente de cobro es quien realiza la gestión de cobro de los créditos cedidos al fideicomiso. En general, esta función la cumple el fiduciante, quien generó los créditos y tiene el conocimiento de los deudores. Asesor legal es el responsable de la redacción de los contratos y documentos que instrumentan el negocio, básicamente el contrato del fideicomiso y el suplemento del prospecto. Auditor se encarga del armado del balance. Los fideicomisos con oferta pública deben presentar balance en forma trimestral. ¿Cuál es la rentabilidad de un fideicomiso? Su rentabilidad va a estar dada por las condiciones del fideicomiso, detalladas obviamente en el prospecto de emisión, entre las que se encuentran la tasa de interés, que puede ser fija o variable, y la estructura de pago. Mientras que, lógicamente, según los proyectos financiados, pueden encontrarse también diferentes niveles de riesgo. ¿Y cuáles son los riesgos que tiene un fideicomiso? Sus riesgos son contenidos en base a la estructura del mismo y son menores que los que tendrían los bonos o obligaciones negociables emitidos por la entidad fiduciante. El motivo es que el fideicomiso es un patrimonio independiente y separado del balance de la entidad, por lo que no se ve afectado por el riesgo comercial de la misma. Por ejemplo, los fideicomisos financieros de consumo tienen como activo subyacente una gran cantidad de créditos otorgados para la compra de bienes de consumo, y esta atomización permite disminuir sustancialmente el riesgo de cobro. De hecho, estos fideicomisos se mostraron como una de las alternativas más seguras de inversión durante la crisis, ya que el respaldo del flujo securitizado permitió aislar el riesgo de la compañía y evitar el default. La mayoría de los títulos fiduciarios además cuentan con calificación de riesgo de agencias internacionales. Por su parte, en cuanto al horizonte de inversión, los fideicomisos tienen un plazo de vencimiento determinado en sus condiciones. Es importante tener en cuenta, no obstante, que el mercado secundario del instrumento, a diferencia de otras opciones, es prácticamente inexistente. ¿Cuáles son los tipos de fideicomisos más comunes? Se pueden clasificar en fideicomisos ordinarios y fideicomisos financieros. Estos últimos pueden ser con o sin oferta pública. La definición de fideicomiso financiero es similar a la de fideicomiso clásico. La diferencia radica en que el fideicomiso financiero, el fiduciario, es una entidad financiera.
o una sociedad especialmente autorizada por la Comisión Nacional de Valores para actuar como fiduciario financiero, y los beneficiarios son los titulares de certificados de participación en el dominio fiduciario o de títulos representativos de deuda garantizados con los bienes transmitidos. Es un instrumento de inversión muy interesante y que tenés que tener en cuenta. Ahora quiero saber tu opinión. Déjame acá abajo en la caja de comentarios qué pensás acerca de los fideicomisos. ¿Los usarías? ¿No los usarías? ¿Invertirías en algún proyecto? ¿Invertirías en alguna empresa que tenga algún fideicomiso? Déjame todo eso acá abajo en la caja de comentarios, y si te gustó el video, por favor suscríbete al canal, dale like y activa la campanita. Si querés aprender a invertir, visitanos en www.emprendersimple.com y empezá hoy mismo nuestros cursos de educación financiera e inversiones. También podés visitarnos en www.emprendermas.com y empezar a hacer nuestro curso de bolsa para principiantes, que es totalmente online y vas a aprender a invertir desde cero. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós!